Buen día. Es para mí un gusto estar una vez más compartiendo con ustedes un mensaje de esperanza que espero sea de edificación para todos nosotros, tanto para mí como para ti que estás escuchando o viendo este video. Antes que nada, vamos a darle el lugar a Dios. Él se merece toda la honra por los siglos de los siglos. Si tienes una situación difícil que piensas que es imposible que se resuelva, díselo a Él. No importa cuál sea. Él te escucha a través de la oración. Acompáñame e inclina tu rostro, cierra tus ojos y hablemos con Dios. Señor, en este momento te damos gracias una vez más por el privilegio que tú nos das de permitirnos seguir con vida, por permitirnos escuchar de tu palabra, aprender de ti y pertenecer a tus caminos. Te pedimos, Señor, en esta hora que seas tú, Señor, trayendo esa palabra a nuestros corazones, que edifique nuestras vidas, que sea sembrada y que dé fruto a su tiempo. Ayúdanos, pues, a llevar ese fruto que tú nos has dado, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que hoy compartiré con ustedes es ¿cómo es mi fe? Fe. Antes que nada quiero definir esta palabra de acuerdo a lo que dicen los diccionarios. Es una palabra común que asociamos fácilmente al mundo religioso. Sin embargo, no muchos podremos definirla, porque realmente no sabemos qué significa. Tú ten fe, estarás bien. Son expresiones que usamos muy comúnmente para apoyar o tranquilizar a quienes enfrentan problemas difíciles o situaciones angustiantes. Pero, ¿cómo se describe el concepto de fe en la Biblia? ¿Realmente funciona tener fe? En el Nuevo Testamento, la palabra fe viene del griego pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad. Fe significa confianza, seguridad, certeza y convicción. Otro concepto, según el nuevo diccionario ampliado de palabras bíblicas Strong, el término pistis denota una creencia determinada por confianza o seguridad predominante, ya sea en Dios o en Jesucristo, que surge de la fe en los mismos. En Hebreos 11:1, la Biblia define esta palabra de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es la certidumbre de lo que esperamos y no hemos recibido. En cierta manera, la fe, confianza, seguridad, certeza, convicción, nos da evidencia de lo que no podemos ver, lo espiritual, lo invisible. La fe solo se puede manifestar antes de recibir respuesta a una oración o lo que hayamos pedido a Dios. Pues una vez que no los da, la fe ya no es necesaria. Es decir, si quieres ver tu fe, solo la puedes ver cuando no se ha resuelto tu problema y estás esperando confiadamente, totalmente seguro, convencido de que Dios obrará porque es cierto. Entonces, ¿cómo es mi fe? Te contaré un poco de personas en la Biblia y cómo fue su fe. Comenzaremos con Abraham, a quien llamamos el padre de la fe. En Hebreos 11, del 8 al 10, nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imaginemos este escenario. Abraham vivía en Ur, antigua Mesopotamia, actual Irak, y su papá decidió salir de Ur y habitar en la hermosa ciudad de Harán. Es allí cuando Dios lo llama. Abraham ya estaba establecido allí,
Tenía 75 años, le iba bien, tenía un buen negocio. Eso nos dice la Biblia en Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes, dice claramente todos sus bienes, que habían ganado, es decir, era próspero en esa ciudad, todo lo había obtenido ahí, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Él obedeció y viajó a Canaán, mostrando su enorme fe al dejar su hogar, sin saber a dónde lo conduciría Dios, solo sabiendo que le iba a dar una nación grande, como dice en la Biblia en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Convencido de esta palabra, habitó toda su vida como un extranjero, peregrino, yendo de un lugar a otro, viviendo en casas de campaña, con toda su gente, con toda su familia, teniendo problemas con los habitantes de las ciudades, incluso por el agua, una situación nada cómoda, ni para él ni para su familia. Me puedo imaginar qué habrá sentido su esposa con estas cosas. Estoy segura que no la ponían feliz, y Abraham menos. Pero a pesar de eso, él estaba seguro de lo que Dios le había prometido. Esto era cierto, su convicción venía de Dios, confiaba plenamente en la promesa que dice la Biblia en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Aunque la única familia se separó de él, y Lot su sobrino, que lo acompañó en su viaje también, aún así, él estaba seguro de la promesa que Dios le dio, como dice en Génesis 13, del 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Pasó el tiempo y Abraham no tiene hijos. ¿Cómo pues va a tener una descendencia como la arena? Y Dios le dice en Génesis 15 del 5 al 7. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredad esta tierra. Pasaron más años y Abraham creyó, hasta que pudo tener a Isaac. Era él ya de 100 años. ¿Se imaginan la espera? Esa espera fue larga, por 25 años. Ya era un hombre viejo. Su confianza era real. Abraham sabía que Sara, su mujer, era estéril, y esperó, tuvo fe a ver cumplida la promesa para ambos. Su esposa, siendo estéril, pudo darle un hijo. Años más tarde, Dios volvió a probar la fe de Abraham, y no de manera sencilla. Le dijo que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Abraham, a pesar de que amaba a su hijo con todo su corazón, lo esperó por 25 años. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios y a confiar en él. Y Dios salvó a Isaac, porque Abraham mostró que amaba a Dios más que a su querido y anhelado hijo. Por eso, la fe de Abraham es auténtica y firme.
¿cómo es tu fe? Una fe como la de Abraham, que es capaz de sacrificar su vida por Dios, dejando su tierra y la de sus antepasados, comodidad, seguridad, bienes, para ir en busca de una tierra nueva, desconocida, y todo lo que eso lleva. Esa fe dispuesta a sacrificar el futuro para obedecer a Dios en quien confía. Un futuro que no es un sueño, no es una ilusión o un simple proyecto que tenga en su mente, sino un ser de carne y hueso, como fue su hijo Isaac. Esa fe de Abraham, que es un hombre verdaderamente abierto a Dios y sabe que Dios es todopoderoso, sobre todo soberano. Por eso no intenta controlar o dominar a Dios, pensando que todo lo que pasa debe ser resuelto por Dios, pero como le plazca, es decir, le plazca a Abraham, o en el tiempo que Abraham decida, sino que toda solución de Dios se toma con humildad, con disposición y atesorando lo que Dios hace para él, aprendiendo a conocer un poco más de Dios, que además es un Dios cercano a él, que está presente en todo momento, comprometido con Abraham, con el hombre, por amor eterno, capaz de inventar soluciones absolutamente novedosas para los problemas y atropellos en los que el mismo hombre se va metiendo. Esto me lleva a pensar que ahora se está practicando como nunca el uso de la tecnología para compartir la palabra de Dios, y esto es algo totalmente nuevo, pero que puede llegar a más personas que no conocían el Evangelio. La fe de Abraham, que traspasó siglos y aún la muerte, porque él no vio la promesa cumplida. Sin embargo, el pueblo de Israel tomó la tierra de Canaán y nosotros pertenecemos por adopción al linaje de Abraham, y ciertamente somos muchos como la arena del mar, que no se puede contar, y aún se siguen agregando más. Somos extranjeros y peregrinos, que sí veremos la tierra prometida, esa ciudad incorruptible donde habitaremos para siempre. Si tú estás en casa y quieres pertenecer a este linaje, el linaje con Dios como Padre, puedes orar a Él y pertenecer. Ten fe, todo va a estar bien. Es la frase que te comenté hace unos momentitos. Y es verdad, con la fe de Abraham, como dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Creyendo hoy en día en que Jesucristo resucitó de los muertos y solo Él tiene el poder de limpiar nuestros pecados, sanar nuestras almas y también nuestros cuerpos. Podemos tener fe en esta época en que hay muchas personas enfermas. Tener fe en Jesucristo, que Él nos puede sanar completamente de cualquier enfermedad. Regreso a la pregunta, ¿cómo es mi fe? ¿Como la de Abraham? Si comparamos nuestra fe con la de Abraham, ¿sería parecida o totalmente diferente? Tal vez envidies la fe de Abraham, porque simplemente se ve el resultado final, pero se olvida todo lo que Abraham tuvo que pasar. Si decimos, si tuviera esa fe, decimos que no queremos hacer nada por tenerla, porque la vemos lejana. No nos engañemos, ni para Abraham ni para ningún otro creyente ha sido fácil. Dios pide que vivamos por fe. La fe que significa confiar plenamente en lo que Dios nos dice. ¿En dónde? En su palabra, en la Biblia. Otro ejemplo bíblico de la fe es el de los amigos de Daniel, los 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. En aquel tiempo, toda persona que no adorara la imagen del rey corría el peligro de ser quemado en una hoguera ardiente. Y ellos se rehusaron a inclinarse ante la imagen de oro del rey Nabucodonosor. Dijeron a Nabucodonosor en Daniel 3, 17, 18:
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos tres amigos no sabían cómo o si es que Dios los libraría de la caldera. Él podía salvarlos en ese momento o en la resurrección, pero su fe o confianza era la confirmación de lo que habían visto y aún no habían recibido. La fe de estos jóvenes se fundamenta en el servicio a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Tenían la certeza de que Dios los salvaría, porque estaban obedeciendo su ley al no adorar ni inclinarse ante otros dioses. Entonces, ¿cómo es mi fe? Como la de estos tres jóvenes, una fe que consiste en la decisión tomada una vez por todas de obedecer a Dios, sin poner a discusión la voluntad de Dios frente a la prueba. Y una prueba real, como ser metido al fuego en un horno ardiente. O una fe muerta, que es creer en Dios sin obedecer sus mandamientos. Tal como escribió Santiago en Santiago 2 del 19 al 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Después Santiago se refirió al ejemplo de Abraham, quien no solo tenía fe, sino que también creía en la palabra de Dios y además obedecía a sus órdenes. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? La verdadera fe no es solo creer en Dios, es vivir por fe, sirviendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Algunos podrían decir, como dice Santiago, acerca de obedecer los mandamientos de Dios, que la salvación se alcanza a través de obras, pero no es real que dice esto Santiago. El apóstol Pablo claramente dice en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo entiende y explica que nadie puede ganar la salvación por sí mismo y que aún la fe es un regalo de Dios. Al igual que Santiago, el apóstol Pablo sabía que la fe viva está acompañada de servicio y obediencia a Dios y sus mandamientos. Es por esto que escribió en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿obedecerás la ley de Dios otra vez de su palabra hoy en día? La palabra de Dios está a nuestra disposición en muchas versiones diferentes. La Biblia es la palabra de Dios para todos. Cuando leemos, nuestra fe, confianza y certeza en que Dios y Cristo responden nuestras oraciones y nos libran de situaciones imposibles, aumenta y podemos tener una fe, como dice Hebreos 11:33 en adelante, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Este verso me pone a pensar, ¿has conquistado algún reino? Como esas malas costumbres tuyas o de alguien que amas por la que oras, te puede dar Dios la victoria. ¿Has hecho justicia? ¿Has tomado las promesas de Dios y las has visto cumplidas? En el 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa enfermedad que está hoy en varios países, con fe puede salir, apagar esa fiebre, evitar cualquier operación
que Dios te dé fuerzas en tu debilidad y ganes esa batalla con la fe en Dios, que puede sacar todo lo malo de tu cuerpo. En el 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obedecer mejor resurrección. 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Hay muchos creyentes en este país y en otros que están pasando por esto, por vituperios, por persecuciones, pero su fe se fortalece por cuanto obedecen a Dios y lo buscan para resistir en la fe. Fueron apedreados, dice el 37, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tal vez no veas algunas de las promesas de Dios cumplidas, pero se van a cumplir y traspasarán la eternidad. Me han comentado de madres que han orado por sus hijos y no han visto cómo Dios los ha levantado y traído al redil, pero se ha cumplido su promesa aunque ellas no lo hayan visto. En el versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios nos da la solución mejor para nosotros. No pienses que es mejor que tú lo soluciones. Ten fe en que Dios hará lo que prometió y tú solo tienes que obedecer. Y eso es lo más difícil. Personalmente prefiero estar resolviendo que estar esperando, pero esperando siendo obediente a los mandamientos que Dios estableció. Si hoy tu autoridad te dice espera en casa, espera. Sé que para muchos no les es posible, pero para aquellos que sí les es posible, hazlo. Pon en acción tu fe, esa fe viva que hoy en día puede mover montañas, pero viene por el obedecer. Tengamos muy presente que Dios no quiere que veamos este mundo como un hogar permanente, porque Él tiene algo mejor para nosotros. Nos anima a ver el futuro como Abraham, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Canaán tenía muchas ciudades con cimientos, pero todas ellas estaban destinadas a desmoronarse, porque estaban construidas sobre cimientos físicos, y las ciudades estaban llenas de violencia e idolatría. ¿Qué nos llevamos de esto? Que para hacer todo lo mencionado anteriormente, tenemos que tener fe, pero una fe viva. Y no solo es creer en la existencia de Dios, pues debe demostrarse a través del servicio y la obediencia a sus mandamientos. Dios aumenta nuestra fe si se lo pedimos fervientemente y buscamos acercarnos a Él en oración y estudiando su palabra. Y solo viene de parte de Dios y es a través de hacer la voluntad de Dios obedeciéndolo. Entonces, fe es la confianza, certeza y seguridad en Dios y Jesucristo. En estos tiempos tenemos que tener una fe viva, no una fe solo en decir todo va a estar bien si voy al doctor, o todo va a estar bien si me tomo tal medicina, o todo voy a estar bien si yo veo resolverlo. Nuestra fe viene de Dios, el autor de la fe. Esta es la oportunidad de orar a Dios por esa fe. ¿Te has desesperado? ¿Estás en un círculo que hoy te sientes mal y ya estás pensando que lo peor puede pasarte? ¿O has querido salir corriendo a buscar la solución? Vamos a orar para que seamos obedientes a Dios como Abraham y así nuestra fe sea viva
Inclina tu rostro, cierra tus ojos y acompáñame a orar. Señor, en este momento estamos agradecidos por la oportunidad de acercarnos al trono de tu gracia. Ponemos nuestras vidas como sacrificio vivo y te rogamos para que seas tú aumentando nuestra fe. Ayúdanos a ser obedientes, a hacer tu voluntad, para así tener esa fe que mueve montañas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ten fe, todo va a estar bien. Es un honor y un gusto haber compartido contigo. Un enorme abrazo a la distancia. Sé que pronto podré dártelo personalmente. Dios te bendiga.